Hola, me llamo Aida Virginia Suárez Chávez, soy periodista y escritora. Vivo en el municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, en apoyo al operativo Escudo implementado por el gobierno del estado de Hidalgo con los hashtags Quédate en casa, Cultura HGO en casa y Feria Infantil Libro 2020 Hidalgo Virtual, de la Secretaría de Cultura y como parte de la Feria del Libro Infantil y Juvenil del Estado de Hidalgo, en su edición número 20, traemos para ti este contenido. El día de hoy, en este video, te hablaré de la novela La sangre también recuerda, de la escritora hidalguense Amelia Domínguez, quien también comentará su obra. Te lo voy a presentar. Aquí ya está con nosotros. Muy buenas tardes, muy buen día. Amelia Domínguez, escritora y periodista cultural originaria de Chapulhuacán, Hidalgo, egresada de la carrera de Antropología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en la Ciudad de México. Desde 1992 reside en la ciudad de Puebla. Sus libros publicados son La sangre también recuerda, ediciones de Educación y Cultura 2019, novela finalista del Concurso Internacional de Novela Contacto Latino 2017 en Estados Unidos. En la boca del incendio, primera edición 1999, segunda edición BUAP 2013 y Después de tanto silencio, edición de autor 1989 de cuento. Y tiene que haber olvido, de la UNAM, publicado en 1982, y Albino Vino, de la UNAM, 1983, en coautoría. La obra de Amelia Domínguez ha sido incluida en las antologías por la literatura Mujeres y Escritura en México, de la UAP, 1992, Narradores en Puebla, UAP, Itaca, Síntesis, 2003, Insólitos y Ufanos, Antología del Cuento de Puebla, 1990-2001, Volver a los 17, Cuentos de Lolitos, 2010, y Latinoamérica en breve, editada por la UAM Xochimilco en 2017. Debo decirles que ha publicado poesía, ensayo, cuento y artículos en las revistas Huchachi, Reza, de Oaxaca, La Jornada Semanal, Crítica, Grafilia y Unidiversidad, editadas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el cuento en 1997 y en la revista de poesía 2014, entre otras. Creadora y coordinadora editorial de la revista Cuetlaxcoapan, publicada trimestralmente por el Ayuntamiento de Puebla 2015-2018. Ha recibido reconocimientos y premios. Premio a la Crítica Teatral en 1994, en el tercer encuentro estatal de teatro poblano de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla. Becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo 2000-2001. Beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Puebla 2015-2016, en la categoría de Creadores con Trayectoria. Fue finalista del Concurso Internacional de Novela Contacto Latino en 2017 en Estados Unidos. Y bien, yo debo decir que Amelia Domínguez es del estado de Hidalgo y vive en Puebla, y yo soy de Puebla y vivo en el estado de Hidalgo. Y eso, y nuestra actividad periodística, de periodismo cultural, y nos ha reunido también en la cuestión editorial en la Síntesis, que es una empresa de medios en donde trabajamos también las dos. Así que pues me da muchísimo gusto en esta ocasión presentarles a Amelia Domínguez y a la obra, pero antes quiero comentarles de algunos breves señalamientos que hacen sobre esta obra de La sangre también recuerda. Y por ejemplo, dice, con solvencia narrativa, la novela va dando, junto al reencuentro de Aurora y Feliciano,
toda una visión investigativa y vital del desarrollo político y social del sector, de los elementos negativos y positivos que intervienen, hasta llegar a un desenlace sin concesiones, claro y digno de difundirse. Esto fue escrito por Miguel Donoso Pareja, escritor ecuatoriano. Y, por ejemplo, Teresa Martínez, de la revista digital La Santa Crítica, dice sobre esta obra: la novela de Amelia Domínguez es un producto bien estructurado. Es una denuncia política que escapa al panfleto y una historia de amor que no cae en la cursilería. Bien podría tratarse de pura invención en los mundos paralelos que nos abre. Lo que importa es si ese conjunto estético que se nos brinda llena llena o no nuestras expectativas de arte, humanidad y autenticidad. La sangre también recuerda, me parece, lo logra generosamente. Esto lo dice Teresa Martínez. Y hay otro comentario acerca de esta obra de Amelia Domínguez que la escribe Eugenio Morales Castro y que dice: vale decir que La sangre también recuerda, como novela de corte político, desde mi punto de vista, se pone al tú por tú con las que existen en el país y en América, sobre todo dándole su realidad a los pueblos originarios. Oaxaca es una muestra de esta realidad. Con mucha humildad y reconocimiento, afirmo que mis ojos se hincan ante La sangre también recuerda, novela de Amelia Domínguez. Y uno más le voy a contar, de Eugenio Pacheco. Quiero decir que en esta historia de amor hay un trasfondo histórico, geográfico, costumbrista, etnográfico, político, lingüístico. Resuenan las voces de protesta, de lucha, aparecen los muertos que van dejando el movimiento, en algunos casos se asoma la realidad, en algún claro de la ficción, sin que esta novela llegue a ser una novela histórica. Hay un relato que tiene que ver con la historia. Esto lo dice Eugenio Pacheco. Y Miguel Gutiérrez y Herrera dice: novela de amor y muerte, encara el sentido trágico de la vida, no a la manera individual de Unamuno, sino en el sentido de la existencia individual dentro de la colectiva, donde la modernidad involuciona, mientras la tradición revoluciona las marcas de su identidad. Al texto no le falta poesía, dice Miguel Gutiérrez y Herrera. Y quiero comentarles que de la novela de Amelia Domínguez se encuentran los capítulos que voy a mencionar: Desayuno amargo, Recuerdos que trae el viento, Rebeldía, La villa de Guadalcázar, Una mancha de sangre, Encuentros, María, Los conjurados, Tinta derramada, La chispa de la vida, Savia púrpura, Los frutos de la ira, Teguanos, Polvo de estrellas. Hay muertos que no hacen ruido. También podemos encontrar los demás capítulos que se llaman Carmela, Indecisión, Un largo adiós, Nostalgia, Otra vida, Premoniciones, La muerte, mi compañera, y el epílogo. Así que con esto quiero presentarles y ahora escuchar a Amelia Domínguez, quien se encuentra en este momento en la ciudad de Puebla para poder participar en esta feria. Amelia, ¿cómo estás? Buenas noches o no sé. Buenas noches, buen día. Estoy muy bien, desde aquí encerradita en casa todavía por el COVID, pero muy contenta de estar ante un auditorio hidalguense de niños y jóvenes en esta feria a la que me han invitado muy amablemente. Y pues es una lástima que no pueda yo estar ante público, pero bueno, esta es una manera que hemos encontrado para comunicarnos y qué bueno, porque si no existiera, ¿qué haríamos? Nos Exactamente. veríamos hasta que esto termine, Exacto. ¿no?
que no sabemos cuándo. Pues estamos de forma virtual y queremos escucharte. Este es el libro, no sé, ¿se ve bien ahí? Sí. Bueno, pues ya con esa introducción que tú diste, pues ya no necesito hablar de qué se trata la novela, sino voy a leer unos fragmentos para que se den una idea del contenido. Este capítulo es el tercer capítulo. Es un fragmento, lo que voy a leer. Se llama Rebeldes. No les costó mucho introducirse en ese ambiente de entusiasmo colectivo que imperaba entre la gente del pueblo y la región por construir otra realidad. Asistir a reuniones, mítines, protestas, manifestaciones, comités, como una observadora más de tantos que había llegado desde un año atrás de otras regiones del país, inclusive del extranjero, para atestiguar cómo se gestaba el cambio político y social en ese lugar. Muchos ojos y oídos estaban pendientes de lo que ocurría ahí. Medios de comunicación, políticos, legisladores, gobierno estatal y federal, además de los ricos, los comerciantes, terratenientes, pero sobre todo los miembros del partido desplazado del poder local, que perdidos sus privilegios, buscaban recuperarlos a cualquier precio. En los primeros días, para que se fuera involucrando en los temas locales, Feliciano le trajo a Aurora unos libros y cassettes. Quiero que conozcas la música de la región, le dijo, aunque en realidad quería presumirle que ya tenían su propia estación de radio, puesta en funcionamiento por la gente de la organización, con el apoyo de la Universidad de Guerrero. Sintonizó XCKZ, pero la transmisión tenía un poco de ruido. Una especie de lluvia intermitente impedía escuchar con claridad la voz del locutor. El alcance era apenas de un área de 5 kilómetros a la redonda, desde donde estaba la antena. Escucharon un discurso en zapoteco del presidente municipal, cuyo mensaje alguien traducía al español para los radioescuchas que no entendían la lengua. Acompañados de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y la música de otros cantantes locales como fondo, estuvieron charlando hasta bien entrada la noche. Él tenía tanto que contarles sobre su pueblo, sus andanzas, su trabajo, y leerle los poemas que había escrito, de manera que ninguno de ellos se percató del transcurrir del tiempo. Él se marchó antes de la medianoche, debía asistir a una reunión con los dirigentes. Lo acompañó hasta el zaguán y se despidieron. Ella permaneció de pie ahí hasta que los pasos y su sombra se perdieron en la oscuridad de la calle. La noche estaba transparente, agradablemente tibia, y la luna de octubre esparcía sus rayos plateados sobre el entorno. Los perros no cesaban de ladrar al ver a una extraña en el vecindario y le obligaron a entrar. Hojeó los libros que él le había llevado, poemas de autores ismeños, canciones de la región y un cuadernillo de historia impreso rústicamente bajo el título La rebelión de Tehuantepec. Con curiosidad tomó este ejemplar y se apostó a leer la primera página. Relación cierta y verdadera de lo que sucedió y ha sucedido en esta villa de Guadalcázar, provincia de Tehuantepec, desde los 22 de marzo de 1660 hasta los 4 de julio de 1661. Acerca de que los naturales indios de estas provincias, tumultuados y amotinados, mataron a su alcalde mayor y teniente de capitán general, y a 3 criados suyos, procediendo a otros gravísimos delitos, hasta clamar rey de su naturaleza, y las diligencias, averiguación, castigo y perdón, que con ellos se ha seguido, ejecutado por el señor don Juan Francisco de Montemayor de Cuenca, del Consejo de su Majestad y su oidor de la Real Audiencia y Cancillería de esta Nueva España, que reside en la Ciudad de México. Enterarse de que hubo una rebelión indígena en el siglo XVII fue una sorpresa, pues había consultado varios materiales históricos antes de venir, pero nada sobre rebeldes zapotecos,
o quizá no había sido suficientemente acuciosa. El alzamiento, según la introducción, había puesto en riesgo la estabilidad política de la Nueva España, y seguramente por ello, las autoridades virreinales trataron de mantenerlo en secreto. En suma, los indígenas de la provincia de Tehuantepec, hartos de las cargas y pensiones, de repartimientos y de malos tratos por parte del alcalde mayor Juan de Avellán y sus capataces, decidieron alzarse en contra de toda la estructura de autoridad que representaban los españoles de la villa, culminando con el asesinato del alcalde y 3 de sus criados. Aurora no pudo despegar la vista del cuadernillo hasta que el cansancio la venció. Se arrellanó en el catre y encendió un cigarro para espantar los zancudos con el humo. Pensó que debería conseguir más información sobre el tema en busca de algunas claves que le aclararan un poco el presente. Permaneció un rato meditando en lo leído, tomando notas, dejando navegar su imaginación hasta aquella época remota. Poco a poco las letras fueron apareciendo borrosas. El cansancio la atrapó en una telaraña que se compactaba cada vez más. Escuchaba como un susurro el silbido que el viento producía al soplar con fuerza allá afuera. En la duermevela veía surgir entre brumas un grupo de guerreros zapotecos, cubierta la espalda y los hombros con pieles de tigrillo, el rostro pintado de negro y sobre la cabeza vistosos penachos de plumas. Caminaban precavidos entre la maleza, tratando de no hacer ruido. Detrás venía un grupo numeroso de macehuales que portaban arcos, flechas, hondas, mazos y escudos, dispuestos al ataque. A su lado, tamborileros con sus instrumentos de diferentes tamaños caminaban en silencio, esperando el momento indicado de hacerlo sonar con furia, acompañados de gritos y alaridos. Al amanecer, la noche aún revoloteaba en sus ojos, pero la pesadilla se había esfumado y no recordó nada más. Escuchó a lo lejos las campanas de una iglesia que emitían su agudo repique llamando a misa. Es el fragmento que quiero compartir. El fragmento del capítulo 3 de La sangre también recuerda. De la sangre también recuerda. Ahí está el libro. Yo lo que podría decir sobre el libro de Amelia es que lo escribe con prosa limpia, precisa, cadenciosa, muestra personajes, situaciones que merecen estar alerta, involucra intimidad, pero de una manera sutil y amorosa. Habla de situaciones políticas y sociales, pero las relata de forma amena. Me imagino una película en blanco y negro, pasando por los grises, los blancos blancos y los oscuros, totalmente oscuros. Yo quiero ver esa película. Indudablemente, La sangre también recuerda, la llevaría al cine. Es nostálgica, amorosa, política, social, con buenos argumentos y definitivamente de lectura obligada. Gracias por esta historia, Amelia Domínguez. Gracias por tu comentario. No sé si creo que nos da tiempo de leer otro fragmento. Y me gustaría escuchar algo más cercano al epílogo, porque no les vamos a contar el final, no les vamos a decir cómo termina esta novela que ha sido tan mencionada, premiada, en fin, pero algo cerca. ¿Qué sugieres? Pues quiero leer, porque leí un fragmento de la época del siglo XX. Ahora quiero leer un fragmento de la época del siglo XVII. Me parece bien. La novela tiene esas dos grandes partes, ¿no? Bien, Entonces, tenemos unos 5 minutos, sí, ¿verdad? Es para eso. es Está breve. para eso. Ujú. No, pues bueno, puedo cortar en un punto. Bueno, está en el capítulo 12, Los frutos de la ira.
La oscuridad iba pintando de negro las casas, cuando se hizo por fin la calma en la villa. Luego de las escaramuzas en las que robaron armas, escudos y pertrechos de las casas reales, los amotinados se fueron a los cerros o a sus propias viviendas en las orillas del poblado. No obstante, unos cuantos guerreros iracundos instaban a los demás a quemar los cuerpos de los muertos o arrojarlos al campo para que los devoraran las fieras. La furia, el odio hasta ahora contenido, les hacía pensar que todo lo que hicieran era poco ante las ofensas recibidas por largo tiempo, pero a fuerza de ruegos de los religiosos, concedieron dejarlos para que se les sepultase como cristianos. Al salir de la morada de doña Leonor, Inés no se atrevió a exponerse en la plaza, sino que permaneció cerca, desde un escondite, observando con horror los frutos de la ira de los justicieros, reprimiendo los gritos que pugnaban por escapar de su boca. Desde lejos veía a su marido tirado, sangrante, pero el temor a correr la misma suerte le hizo ser prudente y esperar. Cuando terminó el escándalo y los indígenas se habían alejado de la plaza, ella se acercó como pudo hasta donde estaba el cuerpo inerte de su esposo, cubierto de sangre y ceniza, rodeado por las piedras y lanzas de sus adversarios. Angustiada, tuvo la esperanza de que todavía quedara algún latido en su destrozado pecho, pero al tocarlo comprobó que la vida de su pareja, el hombre con quien había surcado el océano, había llegado a su fin. Se postró junto al cuerpo, cortó unos lienzos de sus fondos y con ellos lo limpió como pudo. También le cerró los ojos, por temor a que regresaran y le agredieran también. Acalló su llanto con un pañuelo y se mantuvo a su lado fielmente, tendida sobre su pecho. Sus fuerzas y las lágrimas se agotaron hasta ser solo un gemido prolongado. Cubrió con un trozo de su amplia y larga falda el rostro blanco y barbudo del alcalde, mientras las sombras descendían sobre la comarca. Perdió la noción del tiempo y del espacio. Se hundió junto con Juan en un abismo profundo y oscuro. Un rato después, una mano benévola la sacó de su marasmo. Se posó sobre su cabeza buscando infundirle consuelo. Era Fray Francisco. Ya calmaos, hija, nada podemos hacer. Vuestro esposo ya entregó su alma al Señor. Mejor rezad por su eterno descanso. La abrazó paternal y se puso a orar junto con ella. Inés recargó la cabeza en el hombro del prelado, sintiéndolo como un nicho donde podía momentáneamente guarecerse del dolor. Después, entre varios vecinos, levantaron el cuerpo trasijado del alcalde para trasladarlo hasta su casa, donde la fiel esposa lo lavó y amortajó. Más tarde, el fraile se encargó de aplicarle los santos óleos. Toda la noche Inés veló a su marido en compañía de sus 3 hijos, algunos sirvientes y vecinos, tratando de encontrar en su mente los motivos de la agresión. A la luz de los cirios, su rostro aparecía con una sombra oscura bajo los ojos, enmarcado por un cabello color de obsidiana. Parecía el de una mártir, pálido y desencajado, con los párpados hinchados de tanto llorar. En su interior bullía la indignación, el asombro y una serie de preguntas sin respuesta. ¿Qué había desatado la ira de los pobladores? ¿Por qué todos sus compatriotas habían dejado solo a su marido? ¿Por qué la gente se había ensañado con él? ¿Qué iba a hacer para soportar esa pérdida? ¿Cómo sobrevivirían ella y sus hijos sin su marido? Gemía desconsolada. Hubiera querido coser su vientre y recoger la sangre derramada sobre las piedras, para ver si así podía hacer que su corazón siguiera latiendo. Pero sabía que aunque lo intentara, no podía hacer que aquellos labios amoratados volvieran a pronunciar su nombre, y mucho menos lograr que esos brazos la estrecharan como antaño. Nadie podría reponerle al hombre que había perdido,
ni devolverles el padre a sus hijos. Con desesperación, Inés se jalaba los cabellos y clavaba las uñas en su piel, haciéndose daño. Al día siguiente enterraron al alcalde mayor sin honores. Solo un cortejo pequeño compuesto por amigos y vecinos lo acompañó a su última morada. La ceremonia fue rápida. Temían que se aparecieran de nuevo los indios y la emprendieran con los que habían quedado vivos. Encima del ataúd, Inés colocó el mantel con el barco de 3 velas que había bordado con sus manos. Aún tenía la mancha de su propia sangre, pues no había tenido tiempo de lavarlo. En este navío podrá vuestra alma remontarse de regreso a nuestra patria, querido Juan, aunque vuestro cuerpo tenga que yacer sin reposo en estas tierras, que fueron pródigas y ahora se han vuelto hostiles, inhóspitas, musitó la viuda. Todos esos verdores que en un principio la deslumbraron eran ahora irrelevantes para la desolada mujer, quien no tenía ánimo para apreciarlo. Todo su panorama era sombrío. Llegó a pensar en arrojarse a las caudalosas aguas del río Tehuantepec para reunirse de una vez por todas con su marido. Un día se atrevió a contarle esas intenciones al padre Francisco en confesión, quien la reconvino severamente. Hija mía, eso, aparte de ser un pecado, es un sacrilegio. No te atreváis por más dolor que sintáis. Vuestro deber como madre es el de procurar el cuidado de vuestros hijos, tal como lo hizo la Virgen María con su hijo. El sacerdote tuvo que hacer labor de convencimiento y sostener largas conversaciones con la viuda, tratando de quitar de su cabeza las ideas de muerte. Le recomendó orar con devoción cada vez que se le ocurriera semejante idea de atentar contra su vida y pedir a Dios y a todos los santos le enviaran resignación y consuelo para su pena. Este es el fragmento. Espero haber dado un panorama pues más o menos general de lo que es la novela. Exacto. Para que invitarlos a adquirirla a través de la página de la editorial. ¿Cuál es? Ediciones de Educación y Cultura. Está en Facebook, así, Ediciones de Educación y Cultura. Y desde ahí se puede pedir. ¿Es virtual? ¿Es en línea o lo mandan? Lo pueden mandar, sí, lo pueden mandar. Ok, entonces lo pueden mandar esta novela de Amelia Domínguez que, bueno, para esta Feria del Libro no se pudo hacer de manera presencial, pero virtualmente podemos comentar acerca de ella, acerca de Amelia y de que pronto seguramente estaremos presencialmente, Amelia. Te quiero agradecer muchísimo este contacto que podemos tener a la distancia y presentarles este material tuyo. Claro, yo también agradecerte a ti tu intervención para lograr esta presentación en Pachuca. Y pues, como dices, ojalá podamos, quizá el próximo año, no sabemos cuándo, presentarla en persona, con público y pues tener un intercambio con la gente de Claro. Claro, tener ese intercambio. Mientras tanto, de alguna manera, esta forma virtual que tenemos para llegar al público nos da de manera puntual a que lo vean en Pachuca, en Hidalgo, en Puebla, y así, ¿no? Se van sumando ciudades y virtualmente podemos estar en este momento en todo el mundo y después, ¿por qué no? Poder consultarla una vez más. Así que, pues con esto terminamos esta presentación. Amelia, nuevamente, ya saben en dónde pueden encontrarla, búsquenla también, Amelia Domínguez. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes? En Facebook estoy como Amelia Domínguez, o tengo otro como Amelia Domínguez Mendoza, tengo dos, cualquiera de los dos, pues ahí contesto. Y si quieren preguntar y algo, pues no sé. Claro que sí. Bueno, pues ahí, dime. Si quieren preguntar acerca de la novela o de otras publicaciones que yo tengo, no sé,
Hace tiempo fui a presentar mi anterior libro de cuentos, después de tanto silencio, y En la boca del incendio. En la boca del incendio yo recuerdo que la leí y soñé con la boca del incendio. De verdad, porque son imágenes las que presenta Amelia en sus novelas y escenas, ¿no? Por eso yo hablo de una película de esta novela, que la lleven al cine en blanco y negro, según a mí se me toca así, como muy nostálgica, ¿no? Pues te agradezco muchísimo nuevamente, Amelia. Estamos en contacto. Esperemos ver aquí tu novela de manera así, palparla. Yo ya la quiero leer porque la leí virtual en PDF, pero ya la quiero palpar. Así que nuevamente te agradezco muchísimo y nos encontramos pronto. Un abrazo a todos, a ti y a todos los organizadores y también pues al público que va a ver esta grabación. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí está. De nuevo.